Gracias, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Siempre, Señor, tú tienes una palabra para nosotros. Siempre, Señor, es algo bueno. Es un reto, es una exhortación. Es, Dios mío, una palabra de ánimo. Ayúdanos en esta mañana para que podamos estar atentos, Señor, a ella y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino hará, Señor, lo que, Dios mío, Señor, por lo cual tú la envías, Padre. Gracias, gracias, Señor. Bendice el corazón de mis hermanos en esta mañana y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. No olviden, hermanos, que esta mañana, después de la predicación, tenemos la Santa Cena. Sean todos bienvenidos una vez más. En esta mañana, hermanos, yo quiero traer un mensaje. Estos días de Navidad, y hace 8 días empecé hablando acerca de este tema. Y yo quiero traer, hermanos, algunos temas que son muy prácticos. En estos días va a ver que todo va a ser muy sencillo, o sea, no vamos a tener mucha teología, mucho de esto, pero son mensajes, hermanos, al corazón. Cuando nosotros recordamos o cuando nosotros nos ponemos a pensar en el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, si ustedes se fijan, hermano, y oyen o leen la palabra, se van a dar cuenta de que el mensaje del Señor Jesús era muy, muy sencillo. Podríamos decir muy simple, ¿verdad? Él usaba mucho las famosas parábolas. ¿Y qué eran las parábolas? Pero eran historias, ¿verdad? Historias de la vida diaria, con las cuales él enseñaba a la gente. Y hermanos, en estos días, como le digo, vamos a ver algunos mensajes que son muy, muy, muy sencillos, pero yo quiero que abra su corazón porque hay una palabra que Dios tiene para usted en cada una de estas cosas. Yo quiero empezar en esta mañana, hermanos. Mi tema en esta mañana es la grandeza de la Navidad. Y quiero empezar, hermanos, leyendo un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 11. Y voy a leer del 1 al 11. Eso no está en la pantalla, así que lo voy a leer. Es una de las profecías, hermanos, ustedes saben que Isaías es uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. Y esta es una profecía muy, pero muy poderosa con respecto al Mesías. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí. Fíjense lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Hasta ahí solamente. Hermanos, para el tiempo en que Isaías profetizó esto, o más bien dicho, en el tiempo en que el profeta Isaías estaba profetizando, los días gloriosos de Judá habían pasado. La era de oro, cuando David y Salomón reinaron, había terminado
y había dado lugar al reino dividido, como ustedes saben, Israel en el norte y Judá en el sur. Isaías fue llamado a profetizar en el reino del sur, o sea, Judá. En el año en que fue llamado Isaías, el rey Usías murió, terminando así con un reinado de 52 años. Entonces, con la muerte de Usías, mucha de la prosperidad del siglo 8 antes de Cristo también murió. Durante la vida y ministerio de Isaías, Judá fue derrotada en el campo de batalla por la coalición de los ejércitos de Siria e Israel, trayendo como resultado la cautividad de mucha gente hacia Samaria. Los edomitas y filisteos también capturaron muchos de los pueblos que habían sido parte de Judá. El centro del poder económico y militar del mundo era Asiria, o sea, no Judá o no Israel. Y durante la vida de Isaías, él aún profetizaría la derrota y el exilio de Judá. Entonces, con todo esto en mente, hermanos, es entendible que Isaías usara la palabra tronco para describir a Judá. O sea, cuando hablemos del tronco de Isaí, estamos hablando de Judá. Dice el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. La gloria de Judá había sido cortada y todo lo que había quedado era un tronco solamente. Isaías, hermanos, estaba mostrando una fotografía del pueblo de Dios como algo débil, diminuto, nada impresionante. Este pueblo no era más que un tronco en comparación con los ejércitos poderosos de Asiria y luego después los de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero aún así, hermanos, esta profecía no es acerca de debilidad o derrota, es acerca de grandeza, hermanos, la grandeza del Mesías que venía. Isaías estaba prediciendo que en el cumplimiento del tiempo un pequeño vástago retoñaría de la raíz de ese viejo tronco. Hermanos, la dinastía de David es comparada con un árbol. De la misma manera que David salió o emergió de la oscuridad, ahora ante la aparente desaparición de su dinastía, un segundo David va a levantarse del tronco de su antepasado. Fíjese lo que dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese esto, hermanos, la nueva rama no florecería de un nuevo árbol, o sea, una nueva dinastía, sino que del viejo tronco o viejas raíces. O sea, los descendientes de Isaí volverían a vivir. Hay en el libro de Job, capítulo 14, verso 7, se hay una descripción de cómo un árbol viejo se revive. Ahora, hermanos, quiero que veamos lo siguiente. Para el tiempo en que esta pequeña ramita aparecería, el imperio romano estaría floreciendo en su apogeo. Y un tronco negro con una pequeña ramita era nada en comparación con la belleza y la fuerza de Roma. Entonces alguien diría, ¿cómo es entonces que esta profecía es acerca de grandeza? Bueno, hermanos, es una profecía acerca de una clase especial de grandeza, la grandeza de la Navidad, el tipo de grandeza de Dios. Hermanos, la grandeza de Dios no está envuelta, no está empaquetada de la misma manera que la grandeza del mundo. Cuando la gente de este mundo piensa acerca de grandeza, ellos piensan en términos físicos, poder, riquezas, belleza, pero la grandeza de Dios se expresó en Belén en la forma de un niño pequeño e indefenso. Hermano, la noche que Jesús nació, Dios hizo algo sobrenatural, pero lo hizo de la manera más simple.
Lo que se miraba como algo simple fue en realidad milagroso. O sea, era solo un bebé. Sin embargo, en ese bebé estaba Dios en forma humana. María, hermanos, era solo una adolescente común y corriente, pero el ángel le dijo: has hallado el favor de Dios, y ella iba a tener un bebé siendo aún virgen. Los pastores, hermanos, fueron personas ordinarias, pero un ejército angelical les apareció en los cielos de Judea para anunciarles a ellos el nacimiento del Salvador de la humanidad. O sea, esta clase de grandeza de Dios es típica de la manera en que Él trabaja. Fíjense, hermanos, Él regularmente toma lo que parece ordinario, aún monótono, aburrido, y lo hace algo extraordinario y maravilloso. Hermanos, esta es una de las verdades más excitantes y animadoras en la historia del nacimiento de Jesús. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, vez tras vez lo comprobamos, ¿verdad? Especialmente cuando miramos nuestra vida. Cuando usted tal vez se recuerda de su vida, cómo era antes, o tal vez su familia, yo no sé. Pero cómo Dios, ¿verdad?, llegó a su vida y de algo que tal vez parecía ordinario, monótono, aburrido, Dios lo hace algo grandioso cuando nosotros realmente nos dejamos que el Señor obre a través de nosotros. Un autor dijo lo siguiente: la Navidad significa el venir a un lugar donde tú nunca te imaginarías encontrar alguna cosa que quisieras, y en lugar de eso encontrar todo lo que más deseaste siempre. Toda la grandeza de la Navidad empieza con algo tan pequeño que mucha gente ni siquiera lo nota. Entonces, en esta mañana quiero, hermanos, hablar brevemente acerca de cuáles son las maneras en que Dios crea y expresa su grandeza. En primer lugar, hermanos, esto es algo, como digo, muy simple, pero muy importante. Dios elige y usa a gente común para realizar su obra. Dios elige y usa a gente común para realizar su obra. Fíjense, en Lucas 1, del 26 al 30, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Miremos, hermanos, una vez más la forma en que Él escogió para introducir a su Hijo, nuestro Salvador. Él escogió a María. Ella no era una reina, ella era una simple joven. Ella era de Nazaret. Nazaret, hermanos, no era un lugar impresionante, y nada impresionante venía de ahí. ¿Se acuerdan que en una ocasión uno de los discípulos, Natanael, dijo, cuando dijeron, pues es el hijo de José de Nazaret, dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, imagínense cómo la idea que tenían de ese lugar, pues de ahí escogió a María. Hermanos, Dios escoge a quienes nosotros consideraríamos como ordinaria, gente común, de un lugar humilde, para ser los elementos humanos de un milagro. Dios, hermanos, pudiera haber usado otros medios para traer a su Hijo a la tierra. Lo pudo hacer de una manera totalmente extraordinaria, de manera que todo el mundo se diera cuenta. Pero en lugar de eso, Él escogió expresar su grandeza de la manera más humilde. Hermanos, la manera en que Jesús nació no se distinguió de la forma en que nacía cualquier niño judío. En palabras de Isaías, solo una ramita en un viejo tronco. Hermanos, a través de la historia, Dios ha escogido para realizar su obra a gente que no pensaría figurar como alguien exitoso. Parece, hermanos, que a Dios le encanta escoger a esa clase de gente para hacer su más especial trabajo. Por ejemplo, si nosotros vemos algunos ejemplos en la palabra,
¿Se acuerdan cuando Él alimentó a 5,000 personas? Él escogió un pequeño niño con sus pequeños peces y panes. Cuando Él llamó a 12 hombres para ser sus discípulos y llevar su palabra al mundo, Él escogió hombres comunes también. Y aun cuando Él llamó a un hombre dotado como el apóstol Pablo, Él permitió que tuviera un aguijón en su carne para que en su debilidad, ¿verdad?, Él dependiera de la fuerza de Dios. Hermanos, esta es la grandeza de Dios, y donde se expresa con más fuerza es en la Navidad. Él está siempre escogiendo a alguien que solo es una pequeña rama en un tronco para hacer algo grande. Pensemos, por ejemplo, en David. Este joven, ¿verdad? Siempre que pienso en David, me gusta, ¿verdad?, pensar qué habría en su corazón. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que va el profeta, ¿verdad?, para ungir a uno de los hijos de Isaí? Y David lo mandan a cuidar, andaba cuidando a las ovejas, no está ahí, ¿verdad? Están todos ahí. En una ocasión escuché de que como que tenía cierta vergüenza Isaí de este muchacho, porque se dice, ¿verdad?, se cree de que él era hijo de otra mujer, o sea, no era pues hermano de padre y madre de los demás. Entonces, por eso como que se avergonzaba un poco. Él ya sabía que iba a venir el profeta a ungir a uno de sus hijos, y él lo manda, ¿verdad?, a cuidar las ovejas, y todos los demás están ahí. Y siempre me imagino esto, ¿verdad?, que estaban todos cambiaditos, peinaditos, ¿verdad? Y llega el profeta, ¿verdad?, porque va a ungir a uno de sus hijos. Llega el profeta y ve al más grandote, ¿verdad? Eliab, este es y dice, no. Y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, y pasan todos. No, pues este no es. Oye, no tienes a otro. Y dice Isaí, sí, pues tengo otro, ¿verdad? Pero ¿cómo sabía que tengo otro? No, pues tienes otro. Oh, dice, sí, pero ese está con las ovejas. Y hermanos, dice ahí, ¿verdad?, que ya van a llamar a David. Y David pues viene todo sucio, ¿verdad? Viene todo pues oliendo, como dijo alguien, a chivo, ¿verdad? Viene pues todo sucio, estaba con las ovejas. Y siempre me gusta pensar eso, ¿verdad? Que cuando entra David y ve a sus hermanos, ¿verdad?, todos vestidos y peinados, y David dice, con que tenían fiesta, ¿verdad? Y no me invitaron. O sea que como que lo habían hecho a un lado, ¿verdad, David? Pero a ese fue al que Dios había escogido, ¿verdad? Inmediatamente que entra dice, este es. Hermanos, esa es la grandeza de Dios. Otra vez, Él está siempre escogiendo a alguien que solo es una pequeña rama en un tronco para hacer algo grande. Otra vez, un muchacho llamado David, un adolescente de Nazaret, un niño nacido en un establo, pescadores, un niño con un pequeño almuerzo. ¿Y qué de ti y de mí? Dios, hermanos, nos escoge a nosotros también. No somos ni reyes ni reinas, no poseemos el poder de este mundo, pero nuestro Dios usa gente como nosotros para realizar su obra en este mundo. Hermanos, por eso, yo he dicho en otras ocasiones, por eso debemos dejar de mirar a otros cristianos, a otras iglesias y decir que ellos pueden hacer cosas grandes, pero nosotros no. No, hermanos, tú puedes hacer cosas grandes también para Dios, porque es Dios el que lo va a hacer. Y la verdad, hermanos, es que cuando Dios te usa de una manera tremenda, no hay manera de que nosotros nos tomemos la gloria, no hay manera de que tú digas, es que por mí no, porque no era por ti, es por lo que hace Él. O sea que el hecho de que Dios nos use a nosotros y que use a cualquier persona, es una garantía de que nosotros no vamos a decir que es por nosotros, es por lo que Dios hace. Hermanos, la Navidad nos enseña que Dios bajó hasta lo más humilde de la humanidad, hasta donde estaba una joven de Nazaret, para realizar uno de los más grandes milagros. Y si Él pudo descender hasta ahí,
Ciertamente, hermanos, Él puede alcanzarnos a ti y a mí para tocarnos con su poder. O sea, puede usarnos para hacer algo grande para Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. O sea, Dios puede usar tu vida, hermano. Puede usar tu vida para hacer algo grande para Él. O sea, no tenemos excusa en decir, no, es que a mí por esto, mira cómo Dios usa a la gente. A los que tal vez el mundo a lo mejor los mira y dice, este no sirve para nada, este no va a hacer nada, pero Dios lo ve de manera diferente, de manera diferente. En segundo lugar, entonces Dios elige y usa gente común para realizar su obra. Número 2, Dios arregla y cambia la historia para llevar a cabo su voluntad. Dios arregla y cambia la historia para llevar a cabo su voluntad. En el primer volumen de la serie de ficción de C.S. Lewis, titulada Las Crónicas de Narnia, no sé si alguno de ustedes ha leído, C.S. Lewis es uno de los pensadores más tremendos, y tiene una serie que se llama Las Crónicas de Narnia. Entonces, en la primera serie, él simbólicamente retrata la condición del mundo antes de la venida de Cristo. Y él lo pone de esta manera, es como un cuento, ¿verdad? Él dice que Narnia o el mundo estaba bajo el poder de una malvada bruja blanca. Y la gente nunca vio el sol, no había calor, todo estaba cubierto con nieve. Y este autor, Lewis, sumariza el estado de esa tierra declarando lo siguiente, dice, siempre es invierno, pero nunca es Navidad. O sea, siempre está blanco, siempre está frío, siempre es invierno, nunca es Navidad. Hermanos, esa es la manera en que estaba Palestina antes del nacimiento de Jesús. El pueblo de Israel en un tiempo estuvo gobernado por Dios, pero mucho antes de que Jesús naciera, los romanos paganos habían invadido la tierra y gobernado a la gente. Los romanos, hermanos, nunca entendieron ni les importó la gloriosa historia del pueblo de Dios. En un tiempo, hermanos, la fe y la ética del pueblo de Israel habían ayudado a moldear las ideas y las leyes del mundo. En un tiempo. Pero para el tiempo de Cristo, la cultura e ideas griegas gobernaban el mundo. Y los judíos solo miraban todo esto desde afuera sin poder hacer nada. Pocos de los líderes judíos aún soñaban con retornar a su nación, a Dios. Algunos de los judíos trataron de implementar actos en contra de los romanos, tratando de matarlos. Mientras los fariseos y los saduceos estaban ocupados peleándose entre ellos. La situación era poco prometedora. Siempre invierno, pero nunca Navidad. Sin embargo, hermanos, Dios tenía planes grandes para su pueblo y Él levanta al profeta Isaías, ¿verdad? Desde mucho antes con esta profecía. Ahora en Isaías 9, 1 y 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Le llaman ahí Vía Maris en Israel. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, hermanos, en medio de todo esto, Dios arregló las cosas para que ese niño naciera en Belén y en un evento nada extraordinario del nacimiento de un niño judío, Dios puso al mundo al revés. Dios trastornó la historia. Y hermanos, la razón por la cual el mundo fue cambiado es porque ese niño creció hasta ser hombre, vivió una vida sin pecado, reclamó ser Dios en carne y luego probó ese reclamo, ¿verdad? Muriendo por los pecados de la humanidad y levantándose de la tumba 3 días después. Luego después Él dijo a sus seguidores que el mismo poder que causó que Él se levantara de la muerte estaría en ellos, estaría con ellos. Y ese poder vino a ellos en el día de Pentecostés. Llenos del poder del Espíritu de Dios, ellos empezaron a cambiar el imperio romano, no con espadas, sino únicamente con la historia que empezó
con el niño de Belén y que tuvo un impacto poderoso que se expresó a través de vidas cambiadas que ahora ellos tenían y que era ofrecida a todos. O sea, estos humildes cristianos no fueron intimidados por el poder de Roma. Hermanos, el asombroso milagro es que para el fin del tercer siglo, un cuarto de la población en el Imperio Romano del Oriente eran cristianos, fíjense, y 1 de cada 20 en el Occidente. Esto causó que uno de los padres de la iglesia, llamado Tertuliano, escribiera lo siguiente. Él escribió: cada edad, condición y rango está viniendo a nosotros. Ya hemos llenado el mundo. Hermanos, es interesante que cuando Dios quiso cambiar a Roma, Él empezó en el insignificante pueblo de Belén. O sea, es la forma en que Dios muestra su grandeza. Él empieza con algo pequeño y luego crece hasta que afecta a todos. Hermanos, esa es la grandeza de la Navidad. Cristo nace en el corazón de alguien, su vida es cambiada y Él comparte las buenas nuevas con alguien más y la vida de esa persona es cambiada. Cada uno en respuesta comparte con alguien más hasta que Dios ha arreglado y cambiado la historia para llevar a cabo su voluntad. Por último, hermanos, quiero que veamos la grandeza de la Navidad en la forma en que afecta ahora nuestras vidas. Dios, hermanos, también quiere que nosotros tengamos parte, ¿verdad?, en hacer su voluntad. Entonces, Dios permite que enfrentemos pruebas ahora mientras hacemos su voluntad. Quiero que empecemos otra vez en los personajes centrales en el nacimiento de Jesús, José y María. Fíjese en Mateo 1:18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. O sea que antes que se juntasen, antes que se realizara la boda formal. Ese fue un tiempo, hermanos, o periodo de asombro, de desengaño. La Biblia no nos dice cuándo José supo esto, ni quién se lo dijo, pero no creo que esto produjo en él alegría alguna. ¿Cómo podría él creer semejante historia? José quizás sintió que María lo había traicionado, pero notemos, aún en medio de esa situación, la reacción de este hombre. Verso 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lógicamente usted sabe, ¿verdad?, que después, Dios le dijo, ¿verdad?, pero él no sabía antes, no sé cómo se enteró, pero no sabía. Después, ya que él decidió dejarla, dice que tuvo un sueño y el ángel le dijo, ¿verdad?, que no se fuera. Pero la reacción de este hombre, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La ley decía que José podía llevar a la puerta de la ciudad y la gente ahí tomaría piedras y la apedrearían hasta morir. De esta manera, el nombre de José se limpiaría, ¿verdad?, y su reputación sería restaurada. Pero José no decidió hacer eso. Él decidió no infamarla, no exponerla a vergüenza pública, como dice otra versión, o herirla más, sino más bien estuvo dispuesto a sacrificarse por ella, a recibir en las críticas todo lo que la gente pudiera haber hablado. Hermanos, el ser los padres terrenales del Salvador y Señor, José y María, ¿verdad?, fue sin duda un gran honor, pero también trajo consigo penas, quizás vergüenza, fueron rechazados, fueron criticados, no estaban casados, acuérdense, pero María estaba embarazada en un pequeño pueblo como Nazaret. Eso fue un escándalo. Pero en medio de toda esta crisis, María y José confiaron en el Señor y miraron al futuro. Hermanos, hoy nosotros los honramos por ellos, por eso. Ellos son grandes a los ojos de Dios, pero para ellos fue algo que envolvió pruebas y dificultades. Entonces, como José y María, el ser grandes a los ojos de Dios a menudo empieza con ser humillados a los ojos de los hombres. Jesús dijo que la grandeza de Dios es diferente a la grandeza del mundo. Él dijo ahí en Mateo: cualquiera que se exalte será humillado, pero el que se humilla será exaltado.
Él también dijo que cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que desee ser el primero entre vosotros será el esclavo. Pedro dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Hermanos, exaltar a Cristo empieza humillándonos a nosotros mismos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, dice la palabra. Quiero terminar, hermanos. Cuando estamos dispuestos a ponernos en una posición de obedecer a Dios, no importando lo que pase, no hay límites a las cosas que Dios pueda hacer. Déjeme repetirlo. Cuando estamos dispuestos a ponernos en una posición de obedecer a Dios, no importando lo que pase, no hay límites a las cosas que Dios puede hacer. Hermanos, muchos de nosotros en esta mañana quizás ni idea tenemos de las cosas grandes que Dios está empezando a hacer en algún corazón en esta mañana, en alguna vida. Por eso decía al principio, abre tu corazón en esta mañana. Estos son mensajes muy sencillos, pero a la vez profundos también. Quizás Dios está empezando a hacer algo grande. Esta palabra tal vez llega a tu corazón y están haciendo algo grande ahí. Vuelvo a repetir, hermanos, muchos de nosotros aquí en esta mañana quizás ni idea tenemos de las cosas grandiosas que Dios está empezando a hacer en algún corazón, en alguna vida. Solo quiero, hermanos, que recuerdes que esa es la manera en que la grandeza de Dios empieza. Una pequeña ramita en un viejo tronco. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Nadie pensaría, ¿verdad?, que de un viejo tronco, o sea, de Judá, con todo lo que dije al principio, fuera a salir algo bien. Pero de ese viejo tronco que casi ya estaba para morir, si ustedes ponen en su mente la imagen de un tronco, a veces nomás le damos, ¿verdad?, un puntapié y se arranca. Pues de ahí brotó una vara, y de ahí surgió la grandeza de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Así, hermanos, es como se manifestó la grandeza de Dios en Navidad, al enviar a su Hijo a nosotros. Voy a pedirles, hermanos, que vayan pasando. En esta mañana tenemos la comunión, así que no sé si puedes poner algo de música, y mientras voy a pedirles que vayan pasando, hermanos, y vamos a participar de la comunión en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque la grandeza tuya, Señor, es muy diferente, Señor, a la grandeza del mundo. Gracias, Padre, porque, Dios mío, nosotros en este día podemos ser usados, Señor, por ti. Y, Señor, nuestra vida, Señor, puede, Dios mío, bendecir a mucha gente. No es por lo que nosotros, por nosotros mismos hagamos, Señor, sino porque estamos, Dios mío, confiando en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque esa es la manera en que se manifiesta, Señor, tu grandeza. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana. Quizás, Señor, en esta mañana habrá alguien que se sienta, Señor, incapaz, que, Dios mío, a lo mejor piensa que por diferentes razones él no puede ser usado por ti. Pero esta mañana te pido, Señor, que tú, Señor, pongas esta palabra en su corazón. Y, Dios mío,
Tú eres especialista, Señor, en usar, Dios mío, lo vil, lo menospreciado del mundo. Señor, Dios mío, gente, Señor, que tal vez no figura en muchas cosas. Gente que tal vez no tiene, Señor, nada especial. Pero, Señor, tú ves, Señor, esa gente y tú la tomas, Señor. Y tú, Dios mío, la bendices y tú la usas. Y cuando eso pasa, Dios mío, no hay ninguna razón para que esa gente, Dios mío, piense que es por ellos. Porque de esa manera, Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, porque Dios mío, así es como tú, Señor, manifiestas tu grandeza. Así es como tú lo hiciste, Señor, al mandar a tu Hijo. Solo una ramita en un tronco, solo una pequeña rama en un tronco. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora, Señor, al acercarnos a tu mesa, yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te honramos a ti, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias porque tu misericordia, Señor, no se ha apartado de nosotros en ningún momento. Gracias. Al acercarnos a tu mesa, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Permiten que, Señor, vengamos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón humilde, Señor. Dios mío, deseosos, Señor, de ser recibidos por ti, de alcanzar tu misericordia, Señor. Dice la palabra, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por mis hermanos que han pasado. Te pido, Señor, que tu gracia, tu bendición sea sobre ellos. Si alguno, Dios mío, tal vez viene con algún problema físico, Señor, el acercarnos a tu mesa, Señor, el acercarnos a ti, Dios mío, es algo especial. Toca, Señor, algún cuerpo enfermo. Si alguien trae algún problema emocional, Señor,
una tristeza, alguna cosa, obra. Y Dios mío, dale el gozo tuyo, Señor, el gozo en su vida. Y gracias, Señor, gracias. Si alguien tal vez se siente lejos de ti, Señor, tú eres el que nos llama, Señor. Tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Ayúdanos, Señor. Si alguien tal vez, Señor, se siente que su relación contigo, Señor, se ha mermado, se ha enfriado, obra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden pasar, hermanos, y voy a pedir a los demás hermanos que no han pasado a que pasen en esta hora.